Hola, ¿cómo estás? Seas bienvenido a un capítulo más y el día de hoy vamos a responderle a una petición que nos ha hecho un suscriptor, el cual nos ha pedido de que hablemos alrededor de lo que es la temática del podcast. Pues, ¿qué está pasando con las grandes empresas conocidas como Spotify, Apple Music o el mismo Amazon, que ya es parte de este gran tema? Y entre otras plataformas que son conocidas en el mundo del podcast, pero voy a dejar en la parte de aquí abajo lo que el suscriptor me ha pedido que por favor hable de esta temática. Y entonces, comencemos hablando de qué es un podcast, para qué nos sirve, en qué nos beneficia como nosotros como creadores, o tal vez cuál es el beneficio de tenerlo, por qué suscribirse a una plataforma que tiene podcast, o qué pasa si ya tengo Spotify, como mencioné, es una de las plataformas, tengo que pagar un valor agregado, o cómo trabaja esta temática. Pues recordemos que un podcast es en sí un archivo de sonido, una novela, un libro, un documento en el cual tú lo puedes estar escuchándolo tal vez en tu dispositivo, sea tu celular, sea tal vez en tu tableta, sea en tu portátil mientras estás trabajando, mientras estás haciendo cualquier tipo de actividad. Entonces, ¿qué está pasando con las empresas como Apple y todas las que ya mencioné? Pues comencemos hablando de lo que está haciendo el gigantesco de la manzanita, pues Apple con su Apple Podcast o la típica aplicación que tú tienes del iPodcast, pues funciona muy bien. Tú te suscribes, como recordamos, todos los tipos de aplicaciones que tiene la empresa de Apple. Tienen que ser bajo una suscripción, tienen que ser bajo un pago en el hecho de que qué tipo de contenido tiene, cuál es el alcance que tiene, pues tiene varios millones de usuarios en los cuales están interactuando con este tipo de contenido. Tiene ciertas firmas que validan que su contenido es de alta calidad, que tiene alta acogida en el mercado y entre otras de estas. Pero tal vez Apple no es mucha competencia en lo que viene a ser comparado con Spotify, pues recordemos que Spotify ha invertido varias cantidades de dinero, por no hablarlo en 100 millones, no dar cifras exactas porque los valores filtrados tal vez no son exactos, pero conocemos de que Spotify ha mencionado que ha invertido para innovar en esta situación y no ser únicamente una plataforma de música como lo viene siendo pues hasta ahora. Cualquier persona que necesita un reproductor de música, el más común es Spotify, bajo suscripción o de forma gratuita con anuncios. Pero ¿cuál es el beneficio de tener tal vez en Spotify tus podcasts o lo que hemos mencionado? Pues resulta que como tienes a la par tus álbumes favoritos, tal vez tu música favorita, tus playlists, asimismo estas funciones las puedes crear con los podcasts. Te puedes suscribir en los cuales tú puedes estar escuchando el tipo de contenido que tú quieras escuchar, sea tal vez tus noticias, tus novelas, tus comedias o cualquier tipo de programa que esté dentro de estas plataformas. Tienes ciertos convenios con creadores, pero ahí viene la intriga. ¿Cómo yo puedo en sí consumir ese producto? Tengo que suscribirme nuevamente. Aparte que ya tengo una suscripción a Spotify Premium, tengo que consumir otro tipo de suscripción. Pues resulta que no. Una vez que tú ya tienes Spotify Premium, tú puedes acceder a la plataforma del podcast como tú lo puedes hacer. No plataforma, sería un error llamar plataforma, sino al apartado de los podcasts que tú le das a la caseta del inicio. Tal vez voy a dejarte una imagen aquí a la izquierda en la cual tú vas a ver que dándole en el botón de inicio te va a salir lo que es la sección del podcast. En la sección del podcast tú lo que tienes que hacer es únicamente seleccionar el tipo de contenido que tú quieres escuchar y aparte de esto tal vez sí se va a presentar lo que es publicidad, pero es una publicidad que viene adherida al tipo del contenido. Tal vez es una publicidad hablada en el que el hecho de que ciertos proveedores o ciertos creadores han añadido a ese sonido, a ese podcast, más no es que Spotify te está lanzando la publicidad como que tú fueras una suscripción que no fuera de pago. Entre esto, hemos hablado también de que Amazon ha metido fuerte la situación del podcast, pues recordemos que la empresa de Amazon compró una de las plataformas que se llama Wondery, pero esta plataforma es una plataforma, en sí es una startup en la cual fue fundada alrededor del 2016, pero ha tenido cierto volumen de acogida, cierta cantidad de usuarios, en lo cual Amazon con su plataforma de Amazon Music
ha tratado de unificar o ha unificado estas dos plataformas para que sean en sí una tendencia más en lo que es el Amazon Music. Pues Amazon Music ya tiene acogida en el mercado, ya tiene sus consumidores, ya tiene sus usuarios que están dentro de esta plataforma, en la cual hemos visto que tiene varias firmas con diferentes empresas. Pues recordemos que esta empresa de Wondering, la startup de Wondering, ya ha tenido firmas como el Venture Century de Fox. En sí también tenemos el poderoso de este tema, que es Sony Music. Pues Sony Music es el que está pegando el fuerte, que siempre ha estado fuerte en este tipo de contenido, debido a que la plataforma de Sony Music pide y tiene acogida para creadores, para que cualquier persona que necesite o quiera tener una sección en el podcast, en el mundo del podcast, pueda y tenga la facilidad de poder ingresar a esta plataforma. Pues también tenemos otro tipo de novedad con Twitter. Pues Twitter, recordemos que Twitter actualmente también mencionó que quiere entrar a esta proyección de lo que es el podcast, pero abrámosle un paréntesis a esta situación. Twitter no quiere meterse al mundo en sí del podcast. Twitter lo que está haciendo, por esto de lo que ha pasado en Estados Unidos, por la situación de que asaltaron la Casa Blanca, entre otras situaciones políticas que han pasado en el país, pues Twitter, debido a la alta tendencia de lo que tienen los insultos, las intenciones tal vez a daño de terceros, entre otras cosas, pues Twitter ha creado o está en una proyección o en un proyecto de crear lo que va a ser una revisión de contenido, o a su vez el proyecto que ha hecho por lo que ha comprado esta plataforma de podcast que es Breaker. Pues Breaker es una de las plataformas que es conocida por el mundo del podcast, pero Twitter está creando un proyecto denominado Space. Pues esta plataforma denominada Space va a ser en el cual tú como usuario, yo como usuario, intervengamos en una sala de por medio de voz. Vamos a tener comentarios, vamos a tener tipo una sala de aforo en la cual nosotros vamos a poder tener conversaciones en tiempo real por medio de la voz, y que existe un moderador. Es decir, que exista el creador de esta sala, por decirlo así. No hablemos de sala porque estaríamos pensando que sería una versión como Zoom, como Teams o como cualquier de estos tipos de plataformas que nos permite hacer videoconferencias. No, es únicamente que se activen. Se está haciendo en fase beta, se está haciendo en usuarios selectos, se está haciendo de que se pruebe lo que van a ser las intervenciones únicamente en voz, en tiempo real. Tal vez no lo sabemos cómo interactúa esta plataforma, pero este es en sí el fin que tiene Twitter por haber adquirido esta plataforma de lo que es de podcast. Pero te voy a mencionar el top 10 tal vez para usuarios y para consumidores de lo que van a ser los podcasts, en los cuales te voy a dejar aquí en la sección de la izquierda, te voy a dejar una lista desplegada. Pero debido a todo esto, ¿cuál es la facilidad o el beneficio que te da tener un podcast? ¿Te beneficia tener una playlist tal vez en una de estas plataformas? ¿Te beneficia el hecho de tal vez crear contenido para diferentes usuarios? ¿O cuál es el beneficio que tú tienes en sí por tener el contenido o la tecnología del podcast? ¿Te posiciona en Internet? Pues recordemos que al posicionarte en Internet estamos hablando de una situación de un SEO, porque recordemos que las abreviaciones SEO serían el posicionamiento que tiene tu contenido de acuerdo al Internet, de acuerdo que si tus contenidos va a ser recomendado o no. Pero esto se debe de acuerdo a las plataformas, porque recordemos que si tú estás en Spotify te va a recomendar las tendencias de acuerdo al algoritmo, cómo se modifica para tus preferencias. Pero al momento de que tú tal vez googleas y buscas tal vez contenido, una comedia, te van a salir esas plataformas y te va a decir tal vez cuál es la puntuación que tiene más esta plataforma, en la cual va a decirte tal vez al momento que tú ingreses que si es de suscripción o es de forma gratuita. En ese sentido es de que te beneficia a ti como creador a ganar tu audiencia, a ganar tu público, a ganar ese usuario que quieres que consuma ese tipo de contenido, que tal vez tú lo haces por creador, tal vez lo estás realizando porque te gusta o por el hecho de que quieres informar.
Otro de los beneficios que también tiene es que es más cercano que tener un texto, pues recordemos que hay muchas personas que tal vez no les gusta tener en físico documentos o papers o cualquier tipo de revista, pues prefieren escucharlo tal vez en YouTube o tal vez en cualquier tipo de noticiero, en lo que vendrían a ser en la televisión. Pero el caso de tener en un podcast es que tú lo puedes reproducir las veces que quieras, en el lugar que tú quieras, donde sea que te encuentres, mientras tengas una conexión a internet, si es que lo estás escuchando en forma o versión streaming, o a su vez de que lo tengas descargado, lo vas a poder hacer de la misma manera. Otro es la libertad de tiempo. ¿Por qué libertad de tiempo? Porque tú lo puedes escuchar tal vez yéndote a tu trabajo, volviendo de tu trabajo, en tu tiempo libre. Pues al hacer que este tipo de contenido esté a tu alcance, va a facilitar tal vez que este tema que está en tendencia actualmente, como es el podcast para las grandes empresas que están invirtiendo, tal vez en este momento no tiene mucha acogida, está recién como que queriendo explotar esta tendencia tecnológica, pero esperemos a futuros dentro de tal vez un periodo mínimo de unos 3 a 5 años, que va a ser una de las tendencias bien fuertes en lo que va a ser el mercado, porque las empresas están invirtiendo mucho dinero para innovar ese tipo de contenido, este tipo de innovación tecnológica como vienen a ser las plataformas de podcast. Ya hemos mencionado qué pasó con Apple, que no es que ha pasado algo, sino que Apple sigue manteniendo su margen de inversión en lo que es el podcast, pero no lo ve tan el fuerte por el hecho que está innovando en sus productos y en sus futuras filtraciones que se han pasado, sus futuros lanzamientos, por llamarlos así. No pasemos a mayores con ese tema. Hemos visto cómo Amazon ha invertido dinero, Spotify también ha invertido dinero, hemos hablado también de lo que están haciendo otras plataformas también como Twitter, que ya expliqué en qué está básicamente invirtiendo, por qué compró esta plataforma. Y esto sería todo lo que yo te puedo mencionar a ti en este momento si tal vez no entendías qué estaba pasando con el podcast o no sabías que era en sí un podcast, pues espero haberte ayudado. Pues si te gustó este video, por favor, dale like, déjame un comentario, cualquier tipo de inquietud que tú tengas, si necesitas que hable de otro tema en especial o necesitas que profundice más en este tema, con gusto lo voy a hacer. Suscríbete, por favor, una vez de que te hayas suscrito, activa las campanitas, subo video constantemente, estamos creciendo. Nos vemos hasta una próxima, muchas gracias.